Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al módulo de finanzas. Mi nombre es Rocío Zapata y continuaremos esta sesión con los conceptos básicos de contabilidad. Estamos en el tema de contabilidad para empresarios que les permitirá tener las bases para analizar la información financiera y tomar decisiones con respecto a la utilización y obtención de los recursos en sus empresas. La sesión pasada hicimos una introducción al tema de la teoría de la partida doble. ¿Para qué la íbamos a utilizar? Era una teoría que nos permitía tener en balance la ecuación financiera de la empresa. Como ustedes recordarán, esta ecuación parte de que todos los recursos de la empresa tienen que estar financiados por alguna de dos fuentes, ya sean recursos externos, que representan deudas para la empresa, o recursos internos, que están conformados por el capital. Entonces, partiendo de esta ecuación, habíamos dicho en la sesión pasada que teníamos que realizar el registro de las operaciones que alteraran ese estado inicial de la empresa, de tal forma que la ecuación se mantuviera como una balanza. Para eso, dijimos, íbamos a utilizar las reglas de la teoría de la partida doble, mediante las cuales se hacen cargos y abonos de tal forma que se permanezca la igualdad. Vamos a introducir hoy un poquito más a detalle cuáles son esas reglas de la teoría de la partida doble a partir de nuestra ecuación. Como ustedes recordarán, tenía la ecuación activo es igual a pasivo más capital contable. Comencemos a ver un poquito nuestra lámina en la que tienen un esquema en el que pueden ver cuándo aumenta el activo, qué pasa con el pasivo, con el propio activo o con el capital, cuándo disminuye el activo, qué pasa con el pasivo, con el activo, con el propio pasivo, etcétera, etcétera. Vamos a partir para hacer este análisis de varios ejemplos para que vaya quedando más claro. ¿Qué pasa cuando tenemos un aumento de activo? ¿Por qué podríamos tener un aumento de activo? Probablemente porque un socio aportó dinero a nuestro negocio y ese dinero fue depositado en una cuenta de bancos. Como recordarán, la cuenta de bancos es una cuenta de activo. Entonces, si una persona hace una aportación a esta cuenta de bancos, bueno, se va a incrementar nuestro activo y a su vez del otro lado de la ecuación se va a incrementar aquellos recursos que fueron proporcionados por dueños de la empresa, es decir, recursos internos o capital social, como veremos más adelante. Y se mantiene la igualdad. Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando disminuye el activo? En el caso de que liquidemos una cuenta por pagar con alguno de nuestros acreedores. En ese caso, disminuirá nuestro activo, pero también disminuirá nuestra deuda con los acreedores. Entonces, veamos una por una las 9 reglas de la partida doble para ver de qué manera van a afectar la ecuación contable. En su siguiente lámina tienen qué pasa o qué corresponde a todo aumento de activo, qué corresponde a una disminución de pasivo, a una disminución de capital contable. Empecemos con el activo. ¿Qué corresponde a un aumento de activo? Un aumento de activo debe estar correspondido para que la ecuación esté en balance con una disminución del propio activo. Por ejemplo, cuando compramos mercancía va a aumentar nuestro activo vía la adquisición de mercancía, es decir, el rubro del almacén o de los inventarios, pero también va a disminuir el propio activo porque vamos a pagar, en este caso, en efectivo. ¿Qué correspondería a un aumento de activo? En todo caso, puede ser también un aumento de pasivo. A lo mejor tenemos más ingresos o más dinero en efectivo en el banco que corresponden a una deuda que contrajimos con el banco. Entonces vamos a tener más dinero, más recursos en el activo, pero también más pasivo o deudas. ¿Qué corresponde, en todo caso, también a un aumento de activo? Puede ser un aumento de capital, como en el ejemplo que veíamos hace un momento, en el caso de que se genere una nueva aportación. Ahora veamos. ¿Qué pasa cuando disminuye el activo? ¿Qué puede pasar? Una de tres cosas. Puede corresponder una disminución de activo, es decir, en el caso que veíamos en el ejemplo, disminuye una cuenta por pagar que yo tengo con un acreedor, con un proveedor,
porque ya le pago en efectivo, entonces disminuye del lado izquierdo de mi ecuación el activo. También a una disminución de pasivo puede corresponder un aumento de pasivo. En este caso, puede ser entre cuentas del pasivo, por decir, yo tengo una deuda a largo plazo que se convierte ahora en deuda a corto plazo, entonces disminuye el pasivo de corto plazo y aumenta, digamos, el pasivo de corto plazo. O podemos tener también un aumento de capital. Por ejemplo, cuando se liquida una deuda con los proveedores, dándoles acciones de la compañía, entonces, bueno, disminuirá el pasivo, disminuirá esa obligación con nuestros proveedores o acreedores, pero también aumentará el capital. Ahora bien, ¿qué corresponderá a una disminución de capital contable? En este caso puede pasar una de tres cosas, o que disminuya el activo. En este caso, el ejemplo más común es que el capital contable disminuya porque alguno de los socios decida retirarse de la empresa, quiere su dinero de vuelta, se le efectúa un reembolso, por lo tanto disminuirá el capital, pero también disminuirá los activos, porque bueno, habrá que sacar el dinero del banco para regresarle su efectivo. Una disminución de capital también puede ser correspondida con un aumento de pasivo. Por ejemplo, cuando un socio se retira en el mismo caso de la empresa, pero en este caso le quedamos a deber la parte que le corresponde de su reembolso. Y finalmente, una disminución de capital puede ser correspondida por un aumento de capital. ¿Cuál puede ser este caso? En el caso de que se destinen reservas, como el tipo de reservas que a veces establece la ley, para que se vaya acumulando o reservando una cantidad de las utilidades que se van generando hasta alcanzar cierto porcentaje de capital social. Entonces, una parte de las utilidades que se generan se apartan y se consideran reservas que siguen constituyendo el capital contable y eso genera movimientos en el capital. Disminuye en las utilidades acumuladas, pero aumenta la parte de esa reserva y la ecuación se sigue manteniendo constante. Estas 9 reglas agrupan lo que es la teoría de la partida doble. Siempre, cuando se afecta un lado de la ecuación, ya sea el activo, o otro lado de la ecuación, ya sea el pasivo o el capital contable, tiene que haber un efecto que mantenga en balance los recursos que tiene la empresa y su manera de financiarlos. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo se manejan las cuentas a la hora de registrar las operaciones que alteran la ecuación inicial de la empresa. Las cuentas de activo y las cuentas de egresos van a ser cuentas de naturaleza deudora y se van a empezar realizando un cargo, es decir, realizando un registro del lado izquierdo de la cuenta T que veíamos en la sesión pasada. Es decir, se realiza un registro, un cargo, para aumentar la cuenta en el caso de las cuentas de activo y de las cuentas de egresos. En el caso de que realicemos abonos, bueno, eso disminuirá las cuentas de activos y las cuentas de egresos no se disminuyen, nada más las cuentas de activo. En el caso de las cuentas de ingresos y de las cuentas de capital, cada vez que realicemos un abono, las aumentaremos y cada vez que realicemos un cargo, las disminuiremos. Es decir, si disminuye mi capital, en este caso voy a realizar un cargo. Y si aumenta mis ingresos por ventas o aumenta mi capital, aumentaré la cuenta a través de un abono. Aquí pueden ver en su lámina, pueden observar de manera esquemática lo que acabamos de ver en el pizarrón. Cargos y abonos, de qué manera afectan el activo, el pasivo y el capital. En la siguiente lámina tienen a manera de resumen cómo se aumentan y cómo se disminuyen las cuentas de activo y las cuentas de pasivo, de capital, de ingresos y de egresos. Y esto les sirve para hacer un análisis de qué pasa en cada operación y determinar de qué manera siempre su ecuación va a estar balanceada. Terminemos con el tema de la teoría de la partida doble
ya sabemos cómo vamos a balancear la ecuación de nuestros recursos con los orígenes de estos recursos, con el financiamiento. Ahora veamos de qué manera nos vamos a servir de esta teoría de la partida doble para generar estados financieros. Antes de pasar a la manera en que un registro de operaciones me lleva a generar un estado financiero, vamos a definir cuáles son los objetivos y cuáles son los principales estados financieros. Los estados financieros son reportes financieros, es información financiera que nos va a dar la posibilidad de saber cómo se encuentra la posición financiera de la empresa y los resultados que obtuvo en un periodo, así como los cambios de efectivo que obtuvo en un periodo y los cambios en el capital de los socios también en un periodo. Su objetivo general es obtener información sobre la solvencia, la rentabilidad, sobre todos los recursos que se fueron generando o utilizando y en dónde, así como los resultados que se obtuvieron y los cambios en el capital contable. Todo, obviamente, enfocado a la toma de decisiones, a generar información útil, información que nos respalde para tomar mejores decisiones sobre la obtención y utilización de nuestros recursos. ¿Cuáles son estos estados financieros? Los estados financieros básicos son 4. El primero es el balance general, el segundo es el estado de resultados, el tercero es el estado de cambios en la situación financiera, el cuarto es el estado de variaciones en el capital contable. Cada uno de estos estados financieros básicos nos va a dar información. La información que nos da el balance general es información a una fecha sobre cómo está la empresa. Más adelante vamos a ver a detalle cada uno de estos. Es importante mencionar aquí, antes de seguir con cada uno de los estados financieros, que forman parte integral de los estados financieros de la empresa las notas a los estados financieros, en donde se va a especificar toda la información que sea relevante. Recuerden que vimos en la sesión pasada que la información financiera debe reflejar toda la información que sea relevante para la toma de decisiones. Entonces, estos estados financieros que reflejan cifras van a estar complementados con sus notas, donde se darán todas las explicaciones que correspondan para la toma de decisiones. Comencemos con el balance general. El balance general no es otra cosa que la estructura o ecuación contable básica, es decir, como bien hemos anotado en el pizarrón, activos es igual a pasivo más capital. Es información que nos da es un balance que nos da información a una fecha sobre qué recursos tiene la empresa para operar y de dónde los está obteniendo, si de recursos de financiamiento externo o de financiamiento interno a través del capital contable. En este balance podemos obtener información sobre qué tan endeudada está la empresa, qué tanto nivel de liquidez tiene, qué tan rentable ha sido en la utilización de sus activos, etc. Este balance se dice que es estático como una fotografía, porque da información a una fecha. Es como se encuentra la empresa hoy. ¿Cuál es el contenido del balance? Básicamente, listar todos los recursos que tiene la empresa, todos sus activos, y decir de qué manera están financiados, cuáles son nuestras deudas y cuáles son nuestros recursos propios o capital. Se dice que los activos son recursos y se dice que los pasivos y el capital son las fuentes de esos recursos. También tenemos que anotar en el balance general la fecha a la cual estamos emitiendo dicha información y el nombre de la compañía. Ahora bien, este balance general se puede presentar en dos tipos de formatos. En tipo de cuenta, en el que, como pueden ver en su diapositiva, vemos exactamente la ecuación de activo es igual a pasivo más capital. Se refleja como las cuentas del lado izquierdo, simulando el lado del debe, los activos, los recursos, y del lado derecho, simulando la cuenta, el lado del haber, los pasivos y el capital contable. La suma del activo tiene que ser igual a la suma de los pasivos y el capital. Otro tipo de formato es el formato de reporte, en el que se obtiene por diferencia cuál es el capital. Aquí la lógica es decir, bueno, los recursos que yo tengo menos lo que debo es lo que realmente tengo, que es el capital. En su siguiente lámina pueden observar un ejemplo de un balance general y qué información da. El balance general está estructurado
por activo, pasivo y capital en varias clasificaciones. El activo comienza por el activo circulante, que son todos aquellos activos que se pueden disponer, consumir o transformar en efectivo en un periodo de corto plazo, que es menor a un año. Después van a listar todos los activos no circulantes, que es la inversión fuerte del negocio, como terrenos, locales, edificios, maquinaria, mobiliario y todo tipo de inversión fuerte que nos va a proporcionar un beneficio en periodos mayores a un año, es decir, en el largo plazo. Aquí también podemos incluir todos los intangibles como patentes y marcas que nos proporcionen un beneficio de largo plazo. Del lado derecho encontramos el pasivo, que está dividido en corto y largo plazo. El pasivo debe deslistarse de más exigible a menos exigible, es decir, el pasivo que venza en el menor tiempo deberá ser listado antes que el que venza en un mayor periodo. Y finalmente tenemos el capital contable, que se conformará por todas las aportaciones iniciales o el capital contribuido, más todos aquellos resultados que se vayan generando por la operación de la empresa. De un vistazo previo y general del balance, podemos ver qué información podemos obtener. Si ustedes observan las columnas del lado derecho del activo y del pasivo de capital, tienen los porcentajes que representa cada rubro, ya sea del activo circulante, del activo no circulante, del total del activo. Entonces aquí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, la suma de activo fijo en el rubro del no circulante representa el 81% del total del activo. Esto es normal porque la inversión más fuerte de la empresa está en el activo no circulante, en el activo que nos va a proporcionar beneficios en el largo plazo. Del otro lado podemos ver qué porcentaje representa la suma del pasivo a corto plazo con respecto a la suma del pasivo total y qué porcentaje está financiando recursos el pasivo. En este caso es un 17% y el capital un 83%. Este tipo de información es información que más adelante en el tema de análisis de estados financieros vamos a ver que nos proporciona el balance al analizarlo de manera lógica. Pasemos ahora al estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero dinámico. ¿A qué nos referimos con esto? A que es un estado financiero que nos proporciona información sobre los resultados que se obtuvieron por las operaciones de un periodo de la empresa. Es un estado que va a listar cuáles fueron los ingresos por venta de bienes o servicios y va a restar todos los egresos que fue necesario efectuar para obtener ese ingreso. Este estado de resultados se dice que es dinámico, mide resultados a diferencia del balance general, que es un estado financiero estático. ¿Cuáles son los objetivos de analizar o de obtener un estado de resultados? Nos va a proporcionar información sobre qué tan rentable es la empresa, es decir, cada vez que yo voy disminuyendo de mis ingresos por ventas, los costos que tuve que efectuar en la compra de mercancía o de insumos y los gastos de, no sé, luz, renta, teléfonos, sueldos que tuvo que pagar, voy a ir obteniendo márgenes de utilidad para ver, bueno, en qué medida me está generando un beneficio esos ingresos por ventas una vez que descuento lo que me costó obtenerlas. Entonces, nos permite evaluar, bueno, qué tan rentable es la empresa, qué tan productiva es decir, qué tanto vende. A un acreedor, a una persona que estuviera analizando el estado de resultados para ver la posibilidad de otorgar un crédito, le permite evaluar, bueno, la posibilidad de obtener flujos de efectivo mediante las ventas. Y bueno, a los accionistas les va a dar información sobre el potencial o sobre los dividendos que han ganado en un periodo. ¿Qué contenido tiene este estado de resultados? Bueno, ya lo vimos, los ingresos por ventas y todos aquellos egresos que se van a disminuir. Así como el balance general tiene que llevar el nombre de la compañía, tiene que llevar la fecha, que en este caso va a ser de un periodo a otro. Entonces va a decir compañía X, SASB, estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del año de que se trate. Este estado de resultados va a arrojar una utilidad o una pérdida. Utilidad o pérdida que se va a sumar al balance general a través del capital contable.
entonces va a conformar ya el capital ganado. Aquí tenemos un ejemplo en su lámina siguiente de un estado de resultados. Partimos de las ventas y vamos restando costo de ventas, costos de operación, gastos financieros, que son intereses que se hubieran pagado a los acreedores, hasta llegar, impuestos también, hasta llegar a la utilidad neta. Entonces, en este esquema se representa cuál es la relación entre el balance general y el estado de resultados. Y vemos de manera esquemática cómo la utilidad o pérdida del periodo suma o resta el capital, de tal forma que si tuvimos una utilidad, ese capital se incrementará y se verá reflejado en el balance general, y si tuvimos una pérdida, este capital se decrementará. El tercer estado financiero básico es un estado denominado estado de cambios en la situación financiera. Este es un estado que nos va a dar información sobre qué pasó realmente con el flujo de efectivo de un periodo a otro. ¿Qué pasa con la contabilidad, los registros o la información que arroja el balance general y el estado de resultados? Esta es información que no necesariamente mide cambios en el flujo de efectivo, en la liquidez. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vemos en el estado de resultados que se generaron ingresos por ventas, pongamos un ejemplo de 100,000, esos ingresos por ventas no necesariamente quiere decir que estén reflejados en un aumento en el efectivo, que estén en nuestra cuenta de bancos, porque muy probablemente estén todavía en cuentas por cobrar, en crédito que yo le di a mis clientes y que todavía, bueno, faltará tiempo y que posteriormente me pagarán. Entonces, como estos dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados, no nos dan información realmente sobre qué pasó con el efectivo, aparece el estado de cambios en la situación financiera o flujo de efectivo, en el cual sí podemos medir realmente qué pasó con el efectivo, dónde se originó y dónde se utilizó. Este estado financiero se estructura de manera que se vea si se aplicó o se utilizó efectivo en tres tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. En la parte de actividades de operación, vamos a ver cuándo utilizamos recursos cuándo generamos recursos partiendo del resultado del ejercicio. Y vamos a decir, bueno, yo tuve una utilidad de 100,000. Vamos a conciliar esa utilidad con realmente el efectivo que se generó. Entonces, en la parte de operación, voy a poner todas aquellas partidas en las que se aplicó se aplicó, es decir, se utilizó o se generó efectivo, que corresponde a la operación de la empresa. Todo esto es aquello que se encuentra representado en las cuentas del balance general del activo circulante, es decir, de corto plazo, y del pasivo de corto plazo. Es el capital de trabajo de la empresa que se utiliza para generar, digamos, la operación. El capital de trabajo implica tener recursos para comprar insumos, tener la oportunidad de dar financiamiento a los clientes en la generación de cuentas por cobrar y finalmente cobrar nuestras ventas una vez que se generen. Todas aquellas partidas que causen un cambio en el efectivo que se generen a través de la operación, las vamos a incluir en este rubro de operación y vamos a decir, bueno, aquí yo generé un recurso porque cobré una venta, o aquí yo apliqué un recurso porque compré mercancía para vender. Y así vamos a ir viendo cómo se aumentó y se disminuyó el efectivo en la operación. El segundo rubro del estado de cambios es el rubro de financiamiento. Aquí vamos a medir justamente el lado derecho de nuestra ecuación contable. ¿Qué pasó con el financiamiento ya a nivel de flujo de efectivo? ¿Cómo se va a disminuir nuestro flujo de efectivo por el financiamiento, digamos, a través de los proveedores cuando paguemos una deuda o cuando un accionista decida retirarse y pida su reembolso o cuando pidamos dividendos? ¿Cómo se va a aumentar el flujo de efectivo a través del financiamiento? Bueno, cuando entren nuevos recursos o nuevas aportaciones a la empresa, de manera tal que, bueno, entre dinero o recursos nuevos a la empresa. El tercer rubro del estado de cambios es el rubro de inversión. En este rubro se va a ver reflejado aquellos recursos que fueron aplicados, es decir, utilizados para comprar nuevos recursos, es decir, es una nueva inversión que yo estoy haciendo en mi empresa, por ejemplo, en maquinaria,
entonces ese rubro va a representar que utilicé recursos para comprar nueva maquinaria y en este caso será una cifra negativa en el estado de cambios porque me va a decir, bueno, aquí utilizaste, aplicaste recursos en esto y resta tu efectivo. Aumentaría el rubro de inversión en caso de que yo decida vender un activo, no sé, un equipo de cómputo. Entonces, bueno, voy a vender, voy a recibir un flujo de efectivo y aumentaría en este caso el flujo de efectivo en la parte de inversión. Entonces, finalmente, el resultado que nos va a dar este cambio, este estado financiero de cambios en la situación financiera, flujo de efectivo, es una conciliación de qué pasó realmente con el flujo de efectivo. No tanto como el balance general y el estado de resultados que nos dicen qué pasó a nivel de obtención de ingresos, sin importar si se cobraron realmente o a nivel de las cuentas por pagar, si realmente ya se pagaron, etc. Finalmente, el cuarto estado financiero básico es el estado de variaciones en el capital contable. Este estado de variaciones nos va a decir qué pasó con las aportaciones originales de los socios. ¿Qué nos va a medir? Bueno, nos va a medir todo lo que pasó con la utilidad, si se decidió acumular esa utilidad, si se decidió repartir dividendos, si se decidió llevar una parte de esas utilidades acumuladas, o de esa utilidad, perdón, del ejercicio a una reserva, si entraron nuevos recursos, todo eso nos los va a medir. Aquí tenemos en su siguiente lámina un reporte que ilustra el estado de variaciones en el capital contable, en el que pueden ver, bueno, en el primer renglón que se traspasó la utilidad de un año, que se traspasó a un rubro donde vamos acumulando las utilidades, que aumentó una reserva legal, que también se tomó dinero de las utilidades del ejercicio para aumentar esa reserva, que aumentó el capital social porque entró un recurso nuevo, que se pagaron dividendos, entonces disminuyeron las utilidades acumuladas, etc. Este estado sirve de base para la creación del estado anterior porque nos va a dar el parámetro de realmente dónde hubo un incremento o decremento de efectivo. ¿Por qué? Porque hay veces en que existen traspasos entre cuentas del capital que no significa realmente que entró efectivo o que disminuyó o que salió efectivo, como en el caso de traspasar las utilidades del ejercicio a la parte donde las acumulamos o en el caso de hacer una reserva, bueno, realmente no ha habido una entrada o una salida de recursos. Sí la ha habido en el caso de que un socio pida su reembolso, que se le repartan dividendos o que exista una nueva aportación de recursos. Con esto terminamos de describir cuáles son los 4 estados financieros básicos. Repito, es importante analizar esos estados financieros básicos en contexto con sus notas que complementan dicha información y que permiten que haya toda la información suficiente para tomar decisiones. En la sesión siguiente vamos a ver con detalle el tema de análisis de estados financieros. Ahora vamos a continuar para ver un poquito de manera esquemática cómo se hace el proceso contable que nos lleva a generar realmente un estado financiero. Este proceso contable va a partir de las operaciones o hechos que transformen la ecuación inicial de la empresa, la situación inicial de la empresa. Cuando se constituye la empresa, los socios pueden aportar diversos bienes, efectivo que está depositado en los bancos, a lo mejor un terreno, a lo mejor un edificio o cierto equipo de transporte, bienes que van a ser necesarios para operar y que van a constituir el capital social. A partir de esa situación inicial de la empresa, el día con día, para poder operar y generar los ingresos por ventas, van a efectuar una serie de operaciones, como sería comprar mercancía, vender mercancía, pagar sueldos, luz, teléfono, etc. Todas esas operaciones van a modificar la estructura inicial, es decir, van a modificar mi ecuación que dice que el activo es igual al pasivo más el capital contable. Entonces, ¿cómo vamos a registrar esas transformaciones? Las vamos a registrar de tal manera que se mantenga el balance en nuestra ecuación. Partimos de las operaciones que nos generan lo que conocemos como un hecho contable. Estas operaciones siempre tienen que estar respaldadas, es decir, debidamente documentadas. ¿A qué me refiero con esto? Si se realiza una venta,
debemos tener la comprobante o la factura de la venta que se realizó, la cual se va a anexar al registro de la operación. En el caso de una compra igual, en el caso de un pago, bueno, el comprobante de cheque. A lo que me refiero es a que siempre debe estar respaldado, debe de haber documentación que compruebe que esa operación, que ese hecho que vamos a registrar en la contabilidad y que va a modificar la situación inicial, realmente sucedió. ¿Cómo es el proceso para la generación de los estados financieros? A partir de esas operaciones contables, vamos a hacer el registro a través o con ayuda de la técnica que aprendimos, que se conoce con el nombre de teoría de la partida doble, a través de dos tipos de registros. El primer registro es realizar un asiento, un registro de manera cronológica, es decir, de manera consecutiva, conforme se vayan sucediendo las operaciones. Yo voy a ir registrando, bueno, si adquirí mercancía, voy a cargar una cuenta de activo que se va a llamar almacén y voy a abonar a la cuenta que me financió esa compra, ya sea que lo saqué del propio activo, es decir, que lo pagué en efectivo o que genere una cuenta por pagar, una deuda, etc. Si el siguiente día realicé una venta, voy a registrar el cargo a la cuenta que generó, que va a recibir el ingreso, a lo mejor la cuenta de bancos, a lo mejor será una cuenta por cobrar y voy a realizar el abono a la cuenta correspondiente de ventas y así de manera consecutiva. Más adelante vamos a ver un ejemplo simple para que ustedes vean de manera gráfica cómo se efectúan estos registros. Entonces, este es el primer registro que nos ayuda a generar los estados financieros, pero es un registro que al hacerse de manera consecutiva sí respeta las reglas de la teoría de la partida doble, pero no nos da información sobre los saldos particulares de cada una de las cuentas, ya sea de activo, de pasivo y de capital contable. Entonces, ¿de qué manera vamos a generar esos saldos para poder ya vaciar la información en un balance general que me diga en bancos tengo tanto, en terreno tengo tanto, en almacén tengo tanto, en capital contable tengo tanto? Para eso vamos a utilizar los esquemas de mayor o las cuentas T, en donde se reflejan los movimientos deudores y acreedores de cada una de las cuentas y nos arrojan el saldo correspondiente de cada cuenta. Una vez que obtenemos el saldo por cuenta, vamos a generar una balanza de comprobación. Esta balanza de comprobación no es un estado financiero, es nada más una hoja de trabajo que nos va a ayudar a corroborar que realizamos de manera correcta los cargos y los abonos, es decir, que cumplimos con la teoría de la partida doble y que realizamos cargos y abonos por cantidades, por lo tanto, la información, la balanza de activo igual a pasivo más capital contable se mantiene y podemos proceder a generar los estados financieros. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? En su lámina siguiente pueden ver cómo se registra un asiento de diario. El ejemplo que tienen aquí es una compra de equipo de transporte. Es una cuenta de activo no circulante, por lo tanto se aumenta o se incrementa cargándola. Entonces, si vamos a reconocer que el activo aumentó vía equipo de transporte, vamos a cargar equipo de transporte y vamos a abonar a la cuenta que está dando. En este caso, el equipo de transporte se pagó en efectivo, por lo tanto se abona a la cuenta de bancos, que es una cuenta también de activo, también de naturaleza deudora y que se disminuye, en todo caso, abonando. Si se diera el caso que pagáramos este equipo de transporte, que lo quedáramos a deber, que lo pagáramos a crédito, entonces el abono se realizaría a la cuenta de pasivo, manteniendo siempre el equilibrio. Es decir, en este caso, aumenta el activo no circulante y disminuye el activo circulante porque pagamos con efectivo. En el caso de que hubiéramos generado una cuenta por pagar, aumentaría el activo a través del activo no circulante con el equipo de transporte y aumentaría el pasivo porque generamos una deuda. Estos registros se tendrán que pasar, como vimos en el esquema anterior, a sus cuentas individuales, a sus cuentas de mayor, en el que se cargarán todas aquellas cuentas de activo, de egresos, para aumentarlas, y se abonarán las cuentas también de activo y de
egresos para disminuirlas, se cargarán las cuentas de pasivo y capital para disminuirlas y se abonarán las cuentas de pasivo y capital y de ingresos para aumentarlas. A partir de los esquemas de mayor vamos a obtener los saldos de cada una de las cuentas. Ahora bien, utilizamos la balanza de comprobación, ya una vez que tenemos todos los saldos, para ver que la ecuación se mantenga, ¿no? Se mantenga balanceada y que sea cierto que mis recursos corresponden a las fuentes de mis recursos. Aquí tenemos en su diapositiva un ejemplo de una balanza de comprobación. Como ustedes pueden ver, también lleva el nombre de la compañía, el título, que es una hoja de trabajo, lleva el nombre de la cuenta, listadas todas las cuentas en el orden de activo, después pasivo y después capital. Y bueno, cada cuenta va a tener su saldo ya sea en la columna del debe o en la columna del haber, simulando una vez más la ecuación básica y la cuenta o los esquemas de mayor. Finalmente, el saldo que nos arroje el debe debe ser igual al saldo que nos arroje el haber, y en este caso hemos corroborado que los activos son iguales a los pasivos más el capital contable. Ahora vamos a hacer un breve ejercicio para que ustedes vean de qué manera se puede generar un estado financiero, partiendo de operaciones muy sencillas que únicamente abarcarán lo que es la constitución de la empresa, una compra de mercancía y una venta de mercancía, para que ustedes observen cómo se genera de manera muy sencilla un balance general, un estado de resultados y cuál es su correspondencia. Vamos a suponer que se constituye una compañía, la compañía Excelencia S.A., y van a entrar varios socios que van a aportar diferentes tipos de recursos para empezar a operar. Vamos a suponer que se aporta un edificio, que se aporta dinero en bancos, que se aporta un terreno, que se aporta a lo mejor un automóvil que sirve como equipo de transporte. Y todo esto constituye el capital social. Vamos a registrar estos 4 elementos de manera como se registra a través del diario general, es decir, las operaciones de manera consecutiva, como van ocurriendo en la realidad. Vamos a suponer que esto ocurrió el 1 de enero del 2005. Entonces, el registro en diario general va a ser realizar un cargo, todo esto va a representar el activo, los recursos que va a utilizar la empresa para operar, un cargo a bancos, vamos a suponer que se aportaron recursos por 75,000. El edificio, vamos a suponer que es un local por el cual se pagó 140,000, 80,000 del terreno y 60,000 del equipo de transporte. Estos cargos tienen que estar correspondidos con el abono, que en la ecuación tiene que ser ya sea pasivo o ya sea capital contable. En este caso son recursos de los accionistas, por lo tanto son capital contable, por lo tanto vamos a hacer el abono correspondiente en la cuenta de capital social por el total, que es la cuenta que nos da las aportaciones de los socios o el capital contribuido. Vamos a suponer que el día 2 la empresa va a comprar mercancía. Cuando veo que voy a empezar a alterar mis cuentas, digo, bueno, ¿de qué manera voy a tener mis saldos individuales? Entonces empiezo a utilizar los saldos de mayor de tal manera que yo vea o yo traspase el registro que hice en bancos a una cuenta individual. La cuenta de bancos es una cuenta de activo cuya naturaleza es deudora, por lo tanto se crea o se incrementa cargando el saldo. Entonces vamos a corresponder el número de asiento consecutivo en la cuenta individual y vamos a decir, bueno, tenemos 75,000 en bancos.
Y vamos a hacer lo mismo para los otros rubros. En edificio, también es una cuenta de activo no circulante, su naturaleza es deudora, por lo tanto la incremento o la creo con un cargo y los cargos van del lado del debe, que es el izquierdo de la cuenta. Voy a registrar lo que tengo en el terreno, que también es una cuenta de activo. Y voy a registrar lo que tengo en equipo de transporte, que también es una cuenta de activo. ¿Sí? Aquí ya estamos haciendo todos los cargos que están correspondidos por el financiamiento, es decir, la aportación, que es capital social. ¿Sí? Entonces ya vamos generando saldos individuales. El día 2, supongamos que la empresa compra mercancía para vender, la cual va a registrar en una cuenta de activo circulante que va a representar sus inventarios, que se va a llamar almacén. Vamos a suponer que compra 30,000 pesos y que los paga en efectivo. Hago un cargo, almacén, que en mi estructura de capital, activo igual a pasivo más capital, me incrementa el activo circulante y a su vez incrementa otra cuenta de activo circulante y mantiene la ecuación. Paso esos registros a mis cuentas individuales, creo una cuenta que no tengo que se llama almacén, que correspondo con el asiento cronológico número 2 y disminuyo mi saldo de bancos porque pagué en efectivo. ¿Sí? Vamos a realizar una tercera y última operación antes de generar los estados financieros. Vamos a suponer que el día 2 realizo una venta. Voy a registrar una venta que realicé en efectivo. Vendí, vamos a suponer, 20,000 pesos que los cobré en efectivo, por lo tanto, incremento mi cuenta de activo de bancos y voy a realizar el abono correspondiente a mi cuenta de ingresos, que es de naturaleza acreedora, está de este lado de la ecuación, por eso se incrementa abonándola. Voy a crear una cuenta nueva que se llama ventas, en donde voy a registrar mis ingresos por ventas correspondido por mi aumento en el saldo de bancos porque compré en efectivo. Complementando el asiento de ventas, tengo que realizar un asiento que me indique cuánto me costó esa mercancía que vendí. Para eso voy a realizar un cargo al costo de ventas y voy a simular que saco la mercancía del almacén y voy a disminuir esa cuenta, suponiendo que esta mercancía que vendí en 20,000 me costó 10,000 y que por lo tanto se genera una utilidad de 10,000. Creo mi cuenta de costo de ventas realizando un cargo de 10,000 y disminuyo la cuenta de almacén en 10,000. Termino mis operaciones este día y quiero saber cómo constituir mis estados financieros. Bueno, voy a obtener mis saldos individuales de cada cuenta. En este caso, bueno, no hubo mayores movimientos. Aquí en almacén tengo un saldo deudor, disminuyendo 30,000 del lado del debe menos 10,000 del haber. Y obtengo un saldo de 20,000. Aquí tengo, bueno, no tengo mayor problema en estas cuentas porque no hubo diversos movimientos. Ya que tengo los saldos individuales, puedo generar los estados financieros. En este caso tenemos muy pocas cuentas, por lo que no realizaremos la hoja de trabajo que constituye la balanza de comprobación, pero bueno, esta hoja de trabajo, que es la balanza de comprobación, es muy útil para
va a ser todos los saldos y ver qué activos correspondan con pasivos y capital. En este caso, vamos a ir directamente a generar primero el estado de resultados. Vamos a suponer que cubre un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, que es la empresa Excelencia. Y partimos de los ingresos por ventas, le disminuimos el costo de ventas y obtenemos la utilidad. Que voy a usar para realizar mi balance general. Pongo el nombre de la compañía, hago referencia a que es un balance general al 31 de diciembre de 2005. Si ven, aquí estoy poniendo del al, porque son resultados de un periodo, y aquí estoy poniendo que cubre información a un periodo. Y clasifico mi activo en activo circulante. En este caso tengo la cuenta de bancos y la cuenta de almacén, que son activos que se van a transformar en efectivo en el corto plazo. Clasifico el activo en no circulante. En este caso tengo un edificio, un terreno, un equipo de transporte, que son activos o que son recursos que me van a generar beneficios en el largo plazo, y obtengo sus saldos, ¿no? En el caso de bancos, obtengo un saldo de 65,000. En el caso del almacén, un saldo de 20,000. En el caso del edificio, un saldo de 140,000. El terreno, 80,000. El equipo de transporte, 60,000. Y esto me va a arrojar un resultado o un total de activo de 365,000. Del lado, a manera de, el balance general va a quedar a manera de cuenta. Esta empresa no tiene deudas y todo su financiamiento es a través de capital contable, que se conforma por el capital social o las aportaciones iniciales de los socios de 355,000, más, y aquí es donde viene la relación de lo que es la utilidad o lo que arroja el estado de resultados, que va a sumar a través del capital ganado como utilidad del ejercicio, 10,000, para obtener nuestro balance. El activo es igual a 365,000, es igual al pasivo, que en este caso es 0, más el capital contable de 365,000. De esta manera generamos una breve introducción para que ustedes conozcan cómo se genera un estado financiero, un estado de resultados, un balance general, y tengan una mayor aproximación a la información que da y de qué manera puede ser más sencillo que ustedes lo analicen. A partir de estos conceptos es más posible para ustedes obtener una comprensión específica de la información que van a encontrar en los estados financieros. En la sesión siguiente vamos a empezar a hacer un análisis detallado de los estados financieros. Vamos a introducir los conceptos para que ustedes estén en posibilidad de desarrollar
un análisis de manera cuantitativa de las cifras que arrojan los estados financieros. Volvemos al concepto de las notas a los estados financieros que les comenté anteriormente. El análisis que ustedes vayan a realizar de las cifras que se encuentran en los estados financieros es un análisis que debe ser realizado conjuntamente con las notas a los estados financieros. También es un análisis que debe de realizarse en el contexto de la industria, es decir, en el contexto en el que está operando, en el mercado en el que está operando la industria, en el contexto del país, y tomar todos aquellos elementos que complementen o que soporten las decisiones que vayamos a tomar con base en información financiera que estamos analizando. Son dos tipos de análisis de estados financieros que vamos a estar viendo la sesión siguiente. El análisis cualitativo, que se refiere a todo el sector y la industria en la que está operando la empresa, y el análisis cuantitativo. Dentro del análisis cuantitativo vamos a comenzar a ver dos tipos de análisis. El análisis horizontal, que permite comparar a la empresa o las cifras que arroja la empresa en diversos periodos, es decir, cómo se va comportando la tendencia en diversos rubros del balance general, del estado de resultados, en diversos periodos, para ver si vamos mejorando o qué es lo que está pasando con la empresa. Otro tipo de análisis que vamos a aprender a hacer es el análisis vertical, que nos va a permitir relacionar partidas de un estado financiero, ya sea balance general, el estado de resultados, de un mismo periodo, de manera lógica y de manera tal que podamos llegar a conclusiones que nos permitan tomar decisiones para el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Qué tipos de objetivos son estos? Bueno, incrementar nuestra participación en el mercado, mejorar con respecto a la competencia, a lo mejor aprovechar oportunidades en el sentido de expandir nuestras operaciones en mercados del exterior y decidir, bueno, si es conveniente tomar un financiamiento para la realización de un nuevo proyecto, si es conveniente recortar, a lo mejor vender algunos de nuestros activos porque a lo mejor tenemos capacidad instalada que no estamos utilizando, tenemos recursos invertidos que no están realmente produciendo o generando ventas y márgenes de rentabilidad atractivos, y que son recursos que podríamos estar, manteniendo en otro tipo de inversiones. Finalmente, la sesión que entra vamos a terminar de manera global, concluyendo cómo es posible que ustedes van a analizar esta información financiera, qué conclusiones les puede ayudar a obtener, siempre recordando que la información financiera está sustentada en ciertas normas de información financiera, que los registros que se hacen, así como los parámetros de la teoría de la partida doble, no son registros que se hacen de manera arbitraria, que hay todo un sustento atrás que hoy en día, a partir de la globalización de las operaciones de las empresas, ha tendido a homologarse, y los diversos países tienden a hacer que sus normas o sus principios sobre los cuales se debe hacer el registro de operaciones se haga de manera similar, de tal manera que se puedan comparar empresas de un mismo sector o empresas que están actuando en un país o en otro, porque si el análisis que realizamos está basado en estados financieros que están constituidos de manera diferente en cuanto a los principios que se utilizaron para hacer el registro de operaciones, no vamos a obtener información que realmente se pueda sustentar o que ya realmente nos dé un resultado creíble de si estamos actuando bien o mal en el contexto, o de si nos podemos comparar o no con ese tipo de empresas. A raíz de esto, bueno, cada vez las normas de información financiera se homologan de manera global para que se puedan generar reportes financieros a nivel mundial que se puedan comparar entre diferentes empresas. Esto siempre se debe tomar en cuenta para la realización del análisis, así como cuál va a ser la calidad de la información. Veíamos en la sesión anterior que la información financiera tiene que ser útil para la toma de decisiones. Para eso tiene que tener diferentes características, como lo son que sea confiable, que sea comparable, que sea veraz, etc. Entonces, debemos de conocer un poquito cuáles son las bases de la creación de los estados financieros para poder decir, bueno, esos estados financieros que tengo en mis manos sí son información que representa razonablemente el desempeño de la compañía, y por lo tanto los puedo utilizar
para la toma de decisiones. Los espero en la siguiente sesión, en la que vamos a andar más en el tema de análisis de estados financieros. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima.